Bien, buenas noches a todos. De igual manera, el Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UNT tiene el agrado de presentar la ponencia del curso de Histología a cargo de la universitaria Cruz Rodríguez de Aracamila, quien es estudiante de Medicina de tercer año de la UNT, delegada del curso de Histología en el año 2025, subdirectora CPC Sosemun y secretaria CPC Sosemun. Además, es vicepresidenta administrativa de la Promoción 63 en el año 2025. Ahora daremos inicio a la ponencia. Camila, te doy el pase para que puedas comenzar. Listo, gracias. Bueno, chicos, buenas noches. Para empezar a hablarles un poco de cómo se puede sobrevivir o aprobar al curso de histología. Bueno, comenzando están las generalidades. Como saben, histología es un curso anual que se lleva tanto en el tercer y cuarto ciclo. Consta de 12 créditos y tiene como prerequisito MC, genética y embreo. Lo importante aquí es que son 6 unidades temáticas, son distintas e independientes, pero saber la primera te va a servir de base para saber el resto de las demás unidades. Bueno, ahí como pueden ver están los componentes, el ponderado de la parte teórica y de la parte práctica, los docentes, que en este caso el de ustedes, la coordinadora puede llegar a ser la doctora Contreras, que ya más adelante les iré un poco hablando de ella. Y ahí está el horario. En cuanto a la primera unidad, de qué les puedo recomendar a ustedes, la primera unidad es de técnicas histológicas y de tejidos básicos. Es la unidad base debido a que después en las otras unidades, como van a ver, ya se van a ver los tejidos especializados, como el tejido cartilaginoso, tejido óseo, muscular, entre otros. Y para ello necesitan saber el tipo de epitelio que tiene, las características de este, como la lámina basal, el transporte mediante el epitelio, entre otros. Y por ello es que se le denomina esta unidad base. Lo importante aquí es aprender también las partes técnicas histológicas porque lo llegan a evaluar en el examen. Bueno, ahí ven, dura 5 semanas esta unidad, es un poco extensa. Y lo importante aquí es saber de los tejidos, el tejido epitelial más que todo, el tejido conjuntivo, la piel, y aquí van a empezar a ver las generalidades del tejido nervioso central, lo cual van a profundizar más en lo que es la segunda unidad. Bueno, en el examen teórico estas son preguntas frecuentes o lo que sí o sí tienen que saber en caso de que no hayan terminado de tal vez completar el tema. Les puedo ir recomendando que si quieren ir leyendo durante vacaciones, pueden empezar con el libro Fortiul. Es un resumen de casi todos los temas y es un lenguaje sencillo y entendible. Bueno, para leer, lo más importante es parece que es el ROS, debido a que ahonda demasiado en lo que son las uniones celulares, es molecular, y con ello van a poder entender lo que es el epitelio, porque ahí te explica mediante cuadros los tipos de epitelios, en qué órganos se encuentran o en qué zonas del cuerpo, también sobre las glándulas, tienen que saber qué tipo de glándulas existen, porque la doctora Contreras siempre pregunta eso, pregunta de qué tipo de glándulas se encuentran en el estómago, en el intestino, en el duodeno, en el yeyuno, porque son distintos. Y de ahí les puedo recomendar también el SOBOTA para la parte de técnicas histológicas, porque como es el primer tema que se ve, tienen que saber los pasos de la técnica. Antes del fijado tiene que haber una preparación, un corte también, entre otros. En cuanto a los otros libros que se ven ahí, les recomiendo el Kiarcebon para sus dinámicas, al ser esquemático, y el Geneser para ahondar en los otros temas como, por ejemplo, tejido conectivo, ojo y oído, entre otros. Ahora, en cuanto a la segunda unidad, que es la más complicada, no solo en histología, sino también en anatomía, esta es la más larga de todas las unidades, dura 6 semanas, y aquí, si ustedes vieron que en primera unidad son generalidades, aquí ya van a profundizar. Van a iniciar con la histología de la médula espinal, la organización de la sustancia gris, sustancia blanca, las láminas de Rexet, de ahí con el tronco encefálico, de ahí con corteza cerebral, ganglios, entre otros, y las últimas semanas ya es para puro endocrino. Y aquí es importante porque tanto neuro como endocrino son extensos, así que va a ser un buen complemento cuando le estén leyendo con anatomía. No solo van a necesitar la histología de la médula espinal o el tronco cefálico, te van a necesitar saber las características, la morfología externa, interna, que básicamente es histología de estos órganos que se ven en neuroanatomía. Aquí también les puse algunas cosas que podrían venir en examen teórico, se ahonda bastante también en la parte endocrina y aquí está la literatura para neuro. Pero eso ya es para anatomía. Pero como les digo, van a complementar tanto anatomía como histología en esta unidad. Y en histología ya
propiamente para el sistema nervioso está el libro Sobota de histología, donde ahí también pueden leer las generalidades y profundizar cada tema. También está el libro Brusco, que ahonda en el sistema nervioso, y un complemento que recomiendan para la parte de ya morfología o descripción es el Carpenter. Y el ROS, uno que otro dato. Ahora con la tercera unidad, que ya es sistema locomotor, hematopoyético y linfoide, también dura 4 semanas. En una sola semana van a ver tejido muscular, tejido cartilaginoso y tejido óseo. Así que tienen que saber equilibrar en esas semanas, porque son 3 semanas en una sola prácticamente. Por ello tienen que leer libros como es el Ross, el Geneser, el Brusco, entre otros. Y de ahí sigue tejido sanguíneo, médula ósea, histología de órganos linfoides y células del sistema inmune, que pueden ver en el libro ABAS. Y con ello también lo pueden complementar con histología. Bueno, ahí están los temas del examen teórico. Siempre va a venir para dibujar sarcómera, así que ténganlo en cuenta. También en nuestro año la doctora Abanto lo mencionó que va a venir, así que sí o sí lo tienen que saber esquematizar. De ahí lo siguiente importante es cartílago, eritrocitos, tejido óseo, entre otros. Esta unidad es llevable junto con las que van a seguir. Dentro de las más cortas está la cuarta unidad, que ya es puro cardiorrespiratorio. Van a ver el sistema vascular, que son venas, arterias, arteriolas, capilares, entre otros. La estructura del corazón con las válvulas, el sistema de conducción y el sistema respiratorio. Ahí también están algunos temas del examen teórico y como pueden ver, en esta unidad pueden leer tanto el ROS, el libro Brusco y el Génesis, porque los tres profundizan en esas características. Ahora, en cuanto a la quinta unidad, que ya es puro digestivo, aquí principalmente les recomiendo leer el libro Junqueiras porque es el que dice datos adicionales con respecto a los órganos digestivos, como el tubo digestivo alto, que es en boca, faringe, esófago, estómago. También está el intestino delgado, también está el intestino grueso, y con las glándulas, como las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas exocrino, entre otros. Ahí también están algunos temas del examen teórico que podría venirlos a ustedes o que deben sí o sí saber. Y para encontrar, por ejemplo, de tubos digestivos, las generalidades, van a comenzar con el libro Ross, de ahí el Junqueiras, que es el que les recomiendo, y de ahí pueden ahondar en Génesis o en Kiersson. Ahora para la última unidad, que en este caso la coordinadora fue la doctora Contreras y que posiblemente sea la coordinadora de ustedes en su año, esta unidad ya es de aparato excretor urinario, lista de productor masculino y femenino. Bueno, esta es la unidad, creo que un poco una de las más tranquilas que ha habido en todas las 10 unidades, al ser la última, pero también tiene algunos detalles que sí así deben saber. Bueno, ahí está lo que deben saber o ya leer. Y aquí en cuanto a riñón, les recomiendo leer el Bloom. Bueno, eso también lo recomienda la doctora Contreras. También el Junqueiras y el Génesis, al igual que el ROS. Como ven, el ROS, a pesar de que no es del agrado de muchos compañeros, es importante que al menos lo lean para dar sus pasitos, porque con ello ya saben la mayoría de preguntas o pueden ser capaces de responder. Pero no todo va a estar en el ROS, tienen que complementar con otras literaturas que ahonden en otros aspectos. Ahora, en cuanto a las recomendaciones que les puedo dar para las clases prácticas del examen práctico, bueno, mi punto de vista es que no deben faltar a sus clases prácticas. Es la única explicación de láminas que les van a dar a ustedes los doctores. Así que sí o sí tienen que prestar atención, saber identificar qué es lo que les están explicando, qué es lo que les están señalando, entre otros. Si no reconocen todavía las muestras, pueden usar atlas físicos o virtuales, y los virtuales lo pueden buscar como este de aquí o los que les puede pasar los doctores, porque hay algunas que los envían. También pueden usar las diapositivas de la clase práctica para guiarse, debido a que ahí están señaladas las láminas, te dicen qué debes ver, entre otros, o le puedes consultar a tu doctor de la rotación. Si quieres ver directamente en el microscopio, deben ir de un mayor aumento o una vista panorámica a un menor aumento, y deben saber ubicarse, porque también les va a servir para su examen práctico. Bueno, ahí pueden leer el resto. Si es que no alcanzaron a ver las láminas en su día de práctica, pueden ir otro día libre. Los encargados del laboratorio normal les dejan entrar, porque sí o sí tienen que aprobar su examen práctico, ¿vale? Igual que el examen teórico, y si se aprueban en uno, es como desaprobar la unidad. Y para el examen práctico, bueno, yo particularmente lo que hacía era crear un Canva en donde yo colocaba las fotos de las láminas, las señalaba y hacía cuadros comparativos en donde indicaba la estructura, la función,
algunas características particulares que pueden preguntar. Los doctores a veces preguntan sobre los porcentajes o la celularidad en ciertos órganos, en las hormonas que actúan, qué lo estimula, qué lo inhibe, entre otros. Y también deben prestar atención a los repasos virtuales o presenciales que hagan los doctores. Si bien, por ejemplo, no es un doctor de rotación el que está haciendo el repaso, pero normal te puedes unir o puedes grabar con tal de que tú tengas el material y lo puedas estudiar, porque hay algunos compañeros que se les dificultaba el examen práctico y no sin aprenderse el número de láminas debido a que uno, no siempre las láminas tienen número y otro es que las voltean. Al momento de poner examen práctico, voltean las láminas y no saben el número, así que tienen que identificar las muestras. Las de laboratorio, bueno, si bien tienen bastantes años, sí que esas van a venir en el examen, tienen que poder identificarlas. Ahí está algunos libros que les recomiendo, el Eroshenko, para ver algunas imágenes o para su cuaderno y el Di Fiore. Ahora, en cuanto a las clases teóricas, dinámicas y examen teórico, bueno, con que sepas o estudies bien para tu dinámica, ya estás preparado para tu examen teórico, debido a que mandan a hacer informes y es básicamente parte teórica, que mientras vas haciendo tu informe puedes ir estudiando. Bueno, eso me pasaba a mí. En cuanto a las clases teóricas, bueno, chicos, procuren asistir porque los doctores, o bueno, particularmente la doctora Banto y la doctora Contreras, suelen dar datos o de literatura adicional aparte de lo que tú puedes haber leído, ya que ellas generalmente usan GNSR, Bloom, Junqueiras, entre otros. Y pueden aprovechar también en las clases teóricas o en las dinámicas para preguntarle al docente. El docente igual sí o sí te va a preguntar a ti porque es parte de la evaluación, pero si ustedes tienen dudas de algo que leyeron en un libro o encuentran que se contradice con otro, lo pueden preguntar al doctor. Y ahí menciono que muchas preguntas o datos que mencionan los doctores en dinámicas o en clases teóricas suelen venir en los exámenes y algunas compañeras lo podrían confirmar. Como les dije, sarcómera siempre va a venir en el examen de tercero. Bueno, ahí está algunas otras. Algo adicional que deben hacer, deben resolver las preguntas del Junqueras de la 15ª edición en inglés. Es el que tiene más preguntas de cada tema. Al final pueden ver como, me parece, son 10 preguntas y sus claves. Y las tratan de resolver porque pueden venir los pasitos en el examen, entre otros. Ahora, en cuanto a los pasitos y el cuaderno de práctica. Bueno, en pasitos, como les dije, con leer el ROS ya es como ya probarlo porque ahí está la mayoría de información, pero sería bueno que complementen. Bueno, en los pasitos, como saben, pueden ser pre o post-test, antes o después de la práctica, hay preguntas teóricas o clínicas, y sirve de los pasitos para ver cómo puede venir el examen teórico al final de la unidad. Y si hay pasitos prácticos, también los deben anotar. Algo que yo hice ya en las últimas unidades, vi este canal de Dr. Christopher Fuentes, que es como un resumen del ROS. Lo puedes ver a alta velocidad si no terminaste de leer el tema y te sirve para dar tu pasito ese día, en caso de que no hayas terminado de leer. Y en cuanto al cuaderno de prácticas, bueno, ustedes saben que los dibujos y el modo de presentación varía según el doctor con el que estás rotando. El cuaderno te puede ayudar en parte para el examen práctico. A mí me sirvió eso bastante, debido a que señalas estructuras y tienes que poner información teórica en tu descripción e interpretación. Bueno, siempre se recomienda hacerlo con tiempo para evitar que se acumule, específicamente o especialmente si hay doctores que piden 2 dibujos por lámina. Y siempre trata de dibujar lo más representativo o parecido a la muestra, porque como las muestras están rotas, no lo vas a dibujar roto también en tu dibujo, tiene que ser como en teoría, se debería ver la lámina. Y para hacer tu cuaderno de práctica, si todavía no sabes cómo dibujarlo, puedes usar atlas histológicos como guía. Bueno, hay algunas recomendaciones según los doctores. Usa los colores de las láminas, tal cual se ve, porque te pueden bajar puntos si pones otro color. Y mantén un cuaderno ordenado y presentable, porque si desapruebas el cuaderno, también puedes desaprobar la unidad. Bueno, ahí está un poco de resumen de la bibliografía. El libro base siempre va a ser el ROS. La doctora Contreras también lo recomendó, a pesar de que algunos dijeran de que a ella no le gustaba el ROS, pero lo sigue usando todavía como el libro base. Y acá, como menciono, tiene errores, pero deben complementar con otros libros. También les recomiendo el Génesis, aunque es bastante extenso, ahonda y les puede ayudar a entender lo que tal vez el ROS no dice. Y aparte, si les piden histofisiología del corazón o histofisiología del músculo, lo pueden encontrar en Génesis o en el Brusco. Y Junqueiras les recomiendo para que puedan resolver preguntas teóricas. Es el resumen, también lo pueden leer para sus pasitos. El Kersebaum se usa generalmente en dinámicas por los esquemas y para que puedan entender lo que están leyendo. Y la histología para patólogos les recomiendo solo para temas puntuales como piel o cuando roten con la doctora Contreras.
Ahí también hay literatura de complemento para práctica y cuaderno, algunos recursos que podrían usar, bueno, ahí ya los mencioné también. Eso sería todo. Gracias. Si tienen dudas en cuanto a qué más podrían hacer o en general del curso, normal pueden escribir aquí o me pueden preguntar a través de quien hayan elegido como delegado o delegado. Listo, muchas gracias Camila por la ponencia realizada el día de hoy.